Hola hermanos, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos una vez más a la clase número 8 de Estableciendo Iglesias. Como ven, ya estamos ya para culminar, solo nos faltan unas sesiones y ya terminamos con el curso de Estableciendo Iglesias. Y gracias por llegar hasta aquí. Entonces, en este momento vamos a hablar de de aspectos básicos acerca del liderazgo de Moisés, que también hablamos la semana pasada sobre el liderazgo de Moisés. Sabemos que Moisés fue un gran líder y marcó muchas pautas que actualmente podemos aprender muchas de ellas. Vamos a empezar, así que vamos a seguir hablando de Moisés, que esta es la segunda parte. Y dice que esta es la segunda parte de liderazgo, organización y estructura. Seguimos viendo a Moisés como ejemplo. Entonces es lo que venimos hablando. El liderazgo, que es muy importante, como hablamos la vez pasada, que tenemos que establecer un liderazgo dentro de la iglesia, tenemos que organizar bien, tenemos que, por ejemplo, conforme crece la iglesia, tenemos nosotros como líderes, como pastores, ver qué necesita, cómo podemos estructurar la iglesia para que sea funcional, para que todos los ministerios puedan trabajar correctamente, en unidad y sobre todo bajo los principios de Dios, ¿verdad? Que es lo que más importa, que son cosas más importantes, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar y vamos a ver algo antes de ir al ejemplo de Moisés. Vamos a ver aquí unas cosas en Corintios. Bueno, una cosa especialmente. En Primera de Corintios 14:40 dice lo siguiente: pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, está hablando aquí Pablo y está hablando directamente cuando habían dones de profecía y muchos profetizaban, muchos hablaban lenguas, de tal manera que ya no se entendía qué se hacía o quién hablaba. Entonces Pablo da las pautas aquí, les dice que tiene que ser por turnos, tiene que ser en orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino que Dios es un Dios de orden. Entonces por eso les dice, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, no quiere decir que si estamos haciendo algo dentro de la iglesia, no precisamente estamos haciendo de forma ordenada. Muchas veces crece la iglesia, pero muchas veces crece de forma desordenada. Muchas veces crecen los ministerios, pero crecen de forma desordenada. Entonces nosotros como líderes, como pastores, somos los encargados de velar porque todo se haga con orden. Si todo se está haciendo decentemente y con orden en la iglesia, Dios va a estar presente en el servicio. Ojo, hay algunos que dicen que no deberíamos guardar el orden porque es del diablo y controla a Dios. Pero yo estoy aquí para decirle que el orden libera a Dios. A Dios le emociona que las cosas se hagan decentemente y con orden. Pero tenemos que entender bastante este pasaje y cuando hablamos de orden, muchas veces nosotros confundimos con control. Muchas veces pensamos en la iglesia que todo tiene que estar bien controlado y no es precisamente, muchas veces confundimos el orden con el control. Una cosa es el orden y otra cosa es el control. Cuando muchas veces queremos controlar las cosas o controlar el programa y decimos, eso no va dentro del programa, eso no lo habíamos hecho antes, porque las cosas nuevas, y eso es lo que habíamos hablado en las sesiones anteriores, ¿verdad? Que muchas veces las iglesias empiezan a espiritualizar programas. En una ocasión fuimos a ministrar en una iglesia y les preguntamos, hermanos, ¿cuál es el orden del programa? Ellos nos dijeron, bueno, hermanos, no tenemos un programa, pero es un servicio normal. Eso fue lo que nos dijeron nada más, o sea, es un servicio normal, pero normal para quién, tal vez para ellos que ya están acostumbrados, pero nosotros como nuevos que llegamos ahí no sabemos
qué son las cosas nuevas o qué es un programa normal para ellos. Y, por ejemplo, ya dentro de su mente existe ese programa normal. Y si alguien viene a hacer algo diferente, lo más seguro es que van a decir, pero ¿por qué? Eso no lo habíamos hecho de esa manera. Todo se descontroló, todo. No, en el servicio, imagínense, todos nosotros tenemos programado, pero yo en ese tiempo que el Espíritu Santo empieza a manifestarse, pero no quiere decir que se haya desordenado todo, no. Si el Espíritu Santo se manifiesta, excelente, pero tenemos que velar por el orden, porque muchas veces, tal como pasaba en la iglesia de Corinto, pasa hoy en día, que muchas personas empiezan a profetizar, a hablar en lenguas y ya no se entiende, ya no se escucha que se está diciendo, ¿verdad? Entonces viene el pastor con la autoridad que Dios le ha dado, empieza a decirle, hermano, por favor, ya cállese, ya, ahorita ya no es tiempo de hablar en lenguas. O, por ejemplo, una persona se cae y llama la atención, entonces nosotros estamos ahí para ordenar y velar porque haya un control, ¿verdad? Porque haya un orden en cuanto al servicio. Entonces, eso es muy importante, velar porque haya orden en el servicio. Entonces, eso es bien importante con el sistema de la iglesia. Entonces, con esto en mente, vamos a ver aquí las cosas acerca de Moisés, Éxodo 18:13. Yo sé que es un pasaje bien conocido. Yo sé que muchos conocen este pasaje y vamos a hablar aquí. Es un poquito largo el pasaje, pero vamos a estar explicando una por una las cosas también. Y dice en Éxodo 18, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, cuando tiene asuntos viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo en paz a su hogar. Irá en paz a su lugar. Entonces vemos aquí y vamos a estar hablando, explicando estos versículos y vamos a ver, este es el escenario en donde se desarrolla esta historia de Moisés, que un tiempo Moisés, cuando estaba liderando, empezó su ministerio y él estaba atendiendo al pueblo. En el inciso A vemos, Moisés está sentado dentro de una pequeña carpa. Había un lugar, una carpa, una pequeña carpa, y en ese lugar Moisés atendía el pueblo. En el versículo 13 leímos, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Yo sé que muchos han escuchado esta historia, la historia de Moisés, pero es bueno
aprender porque estos versículos nos dan muchas enseñanzas y entre las cuales nosotros podemos encontrar es que Moisés primero estaba sentado dentro de una pequeña carpa, era un lugar pequeño y las personas entraban y salían, salían otros, entraban otros, así estaba todo el día desde la mañana hasta la tarde. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Es que Moisés es el tipo de líder que está cerca de la gente. Moisés es un líder que le gusta estar siempre cerca de la gente. No deberíamos perder el contacto con la gente que está a nuestro cargo. No deberíamos perder como líderes, como pastores. Si usted ejerce algún ministerio dentro de la iglesia, muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en las actividades, en los programas, en las cosas que tenemos en la iglesia, que muchas veces descuidamos a la gente. Muchas veces por las carreras que damos ya a veces ya ni tiempo hay para saludar, ni tiempo hay para preguntarle, hermano, ¿cómo está? O hermano, ¿cómo se siente? ¿Cómo le ha ido estos días? ¿Por qué? Porque estamos muchas veces tan atareados, pero algo que es muy importante es el contacto con la gente. Cuando hablamos de contacto, hablamos de preguntarle a la persona cómo va, o sea, que se sienta esa persona que alguien sí le pone atención. Entonces no debemos perder esta cercanía con la gente, de saludar, de hablarle. Si tenemos nuestro equipo, excelente. Muchas veces queremos que nuestro equipo trabaje y haga las cosas y eso es, bueno, está bien, pero muchas veces nosotros nos olvidamos de llamarles, de hablarles, de preguntarle, hermano, cómo está, cómo le va, cómo se siente, cómo está la familia, cómo está la casa, cómo está el negocio, cómo va todo. Es muy importante que nuestros líderes sientan una cercanía, que los líderes sientan una cercanía con el líder superior, que sientan ese contacto de amistad, que sientan que son accesibles al líder. Entonces, es muy importante tener la cercanía de la gente. Ese es un tipo de muchas personas, yo veo que muchas personas tienen este hábito o este don de gente, de estar con la gente, de ser muy sociables, de empezar una conversación, de estas personas sí se ganan el respeto de la gente. ¿Por qué? Por el contacto que ellos tienen con la gente. Y dice en el inciso B, todo el pueblo esperaba que Moisés los juzgara desde la mañana hasta la tarde. Y esto pasa. Muchas veces la gente quiere que sea el pastor o el líder principal que siempre esté con ellos, pero esto afecta la vida del pastor y también la vida de la misma gente, ¿verdad? Que pasa muchas veces en la iglesia cuando nosotros empezamos y nosotros así empezamos también. Cuando fundamos la iglesia, cuando trabajamos, entonces las visitas, la gente quería que yo fuera a las visitas. Las celebraciones, las pedidas de mano, bueno, todo querían que yo fuera. Entonces, si enviaba a alguien, decía, entonces no vino el pastor. Si había que orar por un enfermo, querían que sea el pastor porque, no sé, la gente piensa y dice, si no es el pastor, entonces como que no sé, tal vez no va a funcionar. Siempre están esperando al líder superior, pero es muy importante entrenarle a la gente. Entonces, yo le dije a las personas, a la iglesia en general, hermanos, yo no voy a poder hacer el trabajo solo. Necesito de gente. Y aquí hay un equipo que está dispuesto a trabajar. Hablen con ellos, llamen a ellos y también no solamente eso, hermanos, si ustedes también, así como quieren ustedes compartir conmigo tal vez un almuerzo, una refacción, una cena, compartan también con el equipo. No importa si no me llaman a mí, no importa si no me invitan a mí, no importa, para eso está el equipo también. Honrelos, honre a sus líderes. Entonces la gente, gracias a Dios, está aprendiendo. Y hay momentos que escucho que me dice, pastor, yo vine con tal familia porque me invitó a veces algún problema, a resolver algún problema, pero también me invitó a un almuerzo, a una cena, o fue un cumpleaños y yo estuve ahí, excelente. Qué bueno que no solamente se enfocan en una persona, sino que también entienden que la cobertura está sobre el equipo
de la iglesia, el equipo de liderazgo de la iglesia. Entonces, muy importante, si usted tiene gente que depende mucho de usted, prepara gente, entrene a la gente y ya va a ver que las cosas van a cambiar. Y por eso yo puedo estar aquí con ustedes, enseñar, preparar mi material y calificar tareas o las cosas que son necesarias que hay que hacer o preparar un sermón o todo, y muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay un equipo que está trabajando también. De lo contrario, no podría hacer todo el trabajo yo solo. Entonces, eso es muy importante, que eso es necesario enseñarle a la gente, entrenar a la gente que primero tienen que poner su confianza en Dios y después al equipo que está trabajando en la iglesia. Muy importante. Inciso C. Moisés trata de resolverlo todo a solas. Moisés representa a un líder que ama tanto a la gente, que quiere ver que personalmente todo esté bien. Este es uno de los problemas que de los líderes que tienen un corazón para la gente. Yo sé, yo entiendo y a mí me pasa lo mismo muchas veces y pensamos, yo pienso, no sé cómo están ustedes, pero yo pienso, si no lo hago yo, si no lo veo yo, si no estoy yo ahí, de plano que lo van a hacer mal. Y justamente sí va a pasar eso, lo van a hacer mal. Pero tenemos que aprender como pastores, como líderes, que las personas van a cometer errores. Las personas cometen errores igual que nosotros también cuando empezamos el ministerio. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó, cuando empecé a trabajar con los jóvenes a la edad de unos, tal vez 15 años tenía cuando empecé a trabajar ahí. Imagínense cuántos errores no cometí. Y ahora yo entiendo también que mi equipo, que las personas que están conmigo trabajando, también van a cometer errores. Y lo mismo, ustedes también, dejemos que cometan errores. Pero es parte de la vida. Si no cometen errores, ¿cómo van a aprender? Entonces, ¿por qué? Porque las personas que tienen un corazón para la gente, que aman tanto a la gente, muchas veces descuida esta parte de entrenar a otras personas y muchas veces queremos hacer todas las cosas nosotros mismos. Y sigue diciendo, otro problema es que este tipo de líder se cansa muy rápido y se frustra porque no puede hacer todo. Y eso es lo que pasa, nos frustramos y decimos, la de plano que yo no nací para eso, de plano que a mí no me sale bien, de plano que... Y decimos muchas cosas, ¿por qué? Porque nos frustramos, porque llega un tiempo que nos cansamos de hacer todas las cosas nosotros y vamos a ver, resolvemos una cosa, viene otra cosa, resolvemos otra, viene otra cosa, entonces es necesario entrenar a la gente. Es lo que habíamos venido hablando de hacer discípulos. Recuerden que este proceso de formar gente, de hacer discípulos, no termina. Inciso D. El suegro de Moisés, Jetro, entró. En el versículo 14 leemos, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? O sea, viene aquí Jetro y llega con Moisés y le dice, ¿qué haces? ¿Por qué? Entonces Moisés, vemos aquí que Moisés da asesoría, aconseja al pueblo, instruye al pueblo, pero al pueblo en general. Está dispuesto a escuchar al pueblo y les da consejos según la ley de Dios. O sea, lo que estaba haciendo Moisés no era algo malo. Estaba haciendo algo bueno. ¿Por qué? Porque estaba ayudando a la gente. El problema es que lo estaba haciendo él solo y él se cansaba y la gente también se cansaba de esperar. Imagínense, cuando uno empieza a fundar una iglesia con 20, 30, 40 personas, no es tanto el trabajo. Pero imagínense 100 personas, 200 personas, 500 personas, 1000 personas, 5000 o 10,000 personas. Todo líder va a ser incapaz de atender a una cantidad de 1000 personas. Necesitamos un equipo. Entonces, no es que Moisés estaba haciendo
las cosas totalmente mal, sino que él quería, por el amor que él tenía hacia la gente, quería atender a toda la gente, aconsejar a todo el pueblo. Ahora llega Jetro, inciso E, Jetro significa excelencia. ¿Qué significa Jetro? Excelencia. Que el significado bíblico dice procedente del vocablo en latín excelentia. La excelencia es una palabra que permite resaltar la considerable calidad que convierte a un individuo u objeto en merecedor de una estima y aprecio elevados. La noción de excelencia, por lo tanto, se relaciona a la idea de perfección y a las características sobresalientes. Entonces, ojo aquí, muy importante que entendemos de este pasaje. Moisés hace las cosas, pero Dios quiere que se hagan con excelencia. Por eso llega Jetro, que significa excelencia. O sea, el nombre de Jetro significa excelencia. ¿Qué aprendemos de esto? Es que siempre habrán otras formas de hacer las cosas con excelencia. Como líderes debemos buscar siempre el hacer bien las cosas, más si sabemos que estamos haciendo para Dios. Antes se decía en las iglesias, espero que ahora ya no, dicen, hermanos, aunque yo no cante bien, hermanos, aunque yo no haga bien las cosas, aunque no toca bien el instrumento, aunque no pueda enseñar, aunque no pueda predicar, pero lo estoy haciendo para Dios. Suena espiritual, pero debería ser así, ¿verdad que no? Siempre podemos mejorar, siempre debemos buscar la excelencia. Dios es un Dios de excelencia. Siempre hay otras formas de poder aprender. A mí me gusta aprender de otras personas, de otros pastores, de otros líderes que hacen las cosas mejores que yo. Y llego y les pregunto, hermano, ¿cómo usted se relaciona con la gente? ¿Tiene esa facilidad? Hermano, ¿y cómo le hace usted? Porque tanta gente que tiene en su iglesia, ¿cómo hace para atender a la gente? Entonces tenemos que estar dispuestos a aprender y buscar siempre la excelencia. Sabemos que estamos haciendo las cosas para el Señor y el ministerio es para el Señor. Dios nos ha levantado, pero eso no quiere decir que con que Dios nos ponga en un lugar, nosotros como líderes, como espirituales, como oramos y las cosas, todo hacemos bien, no, cometemos errores también. Entonces llega Jetro aquí con Moisés. Inciso F, Dios desea que haya excelencia en la iglesia. ¿Qué desea Dios? Que haya excelencia en la iglesia. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es una de las predicas del pastor Cash Luna, que las pocas veces que he tenido la oportunidad de escucharlo personalmente y también de poder llegar a su iglesia, uno ve la excelencia desde el momento que entra en la iglesia o incluso fuera de la iglesia, los detalles incluso hay universidades extranjeras que llegan a investigar el trabajo de la iglesia Casa de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen lo hacen con excelencia. Y dice en una ocasión el pastor Cash, dice esto, cuando le pregunté al Señor por qué había hecho el mejor vino de último, cuando yo todos habían bebido, me dijo, no lo sé hacer de otra forma. Jesús no podía haber hecho un vino inferior, barato, porque no sabe cómo se hacen las cosas malas. Dice el pastor Cash en una de sus prédicas, la prédica se llama La excelencia, hacia la excelencia. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar ahí en su página o de escuchar esta prédica en audio o ver en video también, hacia la excelencia, habla de cómo el Señor Jesús convirtió el agua en vino. Pero no solamente convirtió el agua en vino, sino que ustedes se recordarán de esta historia es una historia bien conocida, que cuando Jesucristo convierte el agua en vino, le dice,
a uno de los que están ahí, lleva a este vino al maestresala. Y cuando el maestresala probó el vino, dijo, pero ¿por qué dejas el mejor vino al final? Lo que muchos hacen es dejan el, el mejor vino, el peor vino al final, cuando todos ya han bebido y ya traen un vino no tan bueno. Pero ¿por qué tú lo dejaste hasta el final? Pero no sabía si el Señor Jesús era quien había convertido el agua en vino. Entonces el pastor Cash dice que nosotros tenemos que estar dispuestos que otras personas califiquen nuestro trabajo, que vean si hay excelencia en lo que hacemos o nos falta. Por ejemplo, yo sé que ustedes están en varios ministerios, algunos tal vez están con niños, otros están en alabanza, otros predican. ¿Qué tal si alguien evalúa su predicación y le dice, hermano, a usted le falta, por ejemplo, poner ejemplos? Hermano, a usted le falta la aplicaciones. Hermano, su punto no lo entendí muy bien. ¿Cómo nosotros tomamos las cosas? Tenemos que aprender a hacer las cosas con excelencia. Abraham Lincoln dijo en una ocasión estas palabras, hagas lo que hagas, hazlo bien. No importa si nos toca cocinar, estar en la cocina, ¿cómo tenemos que hacer las cosas? Hacerlas bien. Si tenemos que redactar una carta, hacerla bien, redactarla bien. Y lo que estamos haciendo ahora, trato la manera de hacer las cosas bien. No digo que, hermanos, yo hago las cosas a la perfección. Algunas cosas puede que no, pero tratamos la manera. Por ejemplo, ustedes ven ahora la presentación. ¿Por qué? Porque queremos ir un poco más allá. ¿No? Podía yo solamente poner una cámara y que alguien me grabe ahí y hablando ahí nada más. Me lleva menos tiempo, pero veo que tal vez algunos van a decir también, pero hermano, le falta algún material pedagógico. Y es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque queremos las cosas bien. Entonces, hagamos lo que hagamos las cosas bien. Si hay que predicar, prediquemos bien. Si hay que tocar algún instrumento, toquemos bien ese instrumento. ¿Por qué? Porque es para el Señor y el Señor merece toda la excelencia. Inciso G. Jetro llama a Moisés para hacerle una pregunta. Bueno, la pregunta que le hizo es, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Vemos aquí Jetro, que era el suegro de Moisés, le hace estas preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Y Moisés, en lugar de decir, porque yo soy el hombre de Dios, que Dios me ha elegido, Dios me ha puesto esto en mi corazón y eso lo que estoy haciendo no es por un hombre, no ha nacido en mi corazón, es de Dios. No. Vemos a Moisés, una persona con una actitud de sumisión y le dice, solamente responde a su suegro Jetro las palabras con palabras agradables. ¿No? ¿Qué aprendemos de esta situación? Es que en todo momento tenemos que tener una buena actitud interior ante la autoridad correspondiente. O sea, en todo momento tenemos que tomar una actitud de sumisión, una actitud en nuestro corazón, una buena actitud cuando alguien nos pregunta, ¿y por qué hermano le está haciendo de esta manera? ¿Y por qué hermano no hace eso? Nosotros tenemos que tener una actitud de sumisión, una buena actitud para con las personas cuando hacen alguna observación, alguna crítica, una evaluación acerca de lo que nosotros hacemos. Tenemos que estar dispuestos a que alguien cuestione nuestro trabajo. Inciso H. Moisés le contesta. Eso es lo que vemos. Dice, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios.
O sea, simplemente le dice, Jetro, lo que yo estoy haciendo es que Dios ha puesto en mí y de atender a la gente y viene la gente conmigo y eso es lo que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces vemos aquí que Moisés acepta la asesoría, aceptación de asesoría. Vimos que Moisés asesoraba a la gente, le enseñaba a la gente, pero también él era una persona enseñable. O sea, Moisés aconseja a la gente, pero también él recibe los consejos de otra persona más. Entonces leemos, dice, así como Moisés enseña los consejos de Dios al pueblo, él también está dispuesto a escuchar consejos. Debemos tener siempre esta actitud como líderes. Tenemos que aceptar consejos de otras personas y nos dicen, hermano, en la forma que está trabajando está mal. Hermano, la forma que está haciendo está mal. ¿Por qué lo hace de esa manera? Nosotros no tenemos que ponernos a la defensiva y decir, ¿y por qué usted cuestiona? No, nosotros tenemos que tener una actitud de sumisión como Moisés y decir, ¿y cómo puedo mejorar? Eso es muy importante. Es muy importante aprender esta actitud que tenía Moisés. Es una persona enseñable, una persona que le gusta aprender. Seguimos. El consejo de Jetro. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo, oye ahora mi voz. Entonces ahí le instruye y le dice lo que tiene que hacer. ¿Qué aprendemos aquí? Evaluación del trabajo. Debemos estar dispuestos a que nos evalúen sobre qué tan bien lo estamos haciendo. Con ser líderes o personas de Dios no quiere decir que todo lo que hacemos sea perfecto. Cometemos errores. Muchas veces vemos a personas líderes que no quieren que su trabajo sea cuestionado. Pero vemos aquí el ejemplo de Moisés, que él, a pesar que está trabajando con miles y miles de personas, él no dice, y la experiencia que yo he tenido, no, él está dispuesto a escuchar la voz de Jetro. Si hay algún Jetro que llega ahí a su trabajo, a su negocio, y le dice, ¿cómo está haciendo usted, hermano? Así, en la forma que está haciendo, está mal. Y si nos dice directamente, ¿y cómo nosotros nos sentimos? ¿Qué acciones nosotros tomamos? ¿Cómo tomamos este comentario? ¿Cómo tomamos esta evaluación de alguien cuando viene y nos dice lo que está haciendo mal? ¿Cómo nosotros tomamos las cosas? ¿Verdad que es necesario que existan los jetros? Puede ser el jetro sea su pastor, puede ser el jetro sea otro pastor, puede ser que el jetro sea así como le pasó a Moisés, sea su suegro, sea su hermano. Hay alguna persona ahí que dice lo que está haciendo mal. Como está cantando mal. Así como está enseñando a los niños, está mal. Así como está ministrando, está mal. Así como predica, está mal. Así como saca su bosquejo, está mal. Pero tenemos que nosotros estar dispuestos a recibir las correcciones siempre y cuando sea para el beneficio del reino de Dios. Así que no hay por qué contradecir, sino que recibir a esos jetros de Dios que sin duda llegarán en cualquier momento. Moisés debería mostrarle al pueblo qué hacer y cómo hacerlo. Ahora, dice en el versículo 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Entonces aquí vemos un plan maestro. ¿Por qué? Porque viene Jetro y le dice a Moisés lo que tiene que hacer el pueblo, que es la razón de ser, la necesidad de delegar. O sea, aquí lo que hace Moisés cambia su forma de trabajo, su forma de liderazgo. Porque dice, esta oración dice, el pueblo
La razón de ser, la necesidad de delegar, que muchas veces pasa que por el anhelo, por el afán que nosotros tenemos de servir bien a la gente, resulta que no servimos bien a la gente. Por la pasión que tenemos, por el amor que tenemos, el querer trabajar con la gente, terminamos haciendo un mal trabajo. Entonces, viene aquí la necesidad de delegar, de decirle, hermano, yo quiero hacer esto, pero por el tiempo, por la situación, por las cosas, por el crecimiento, ya no puedo hacer. Así que, hermano, te toca. Hermano, tienes que estar en este ministerio, ver a las personas fieles y delegarles responsabilidades. Vemos, sigue diciendo el inciso K. Jetro dice que necesitamos delegar deberes a las personas indicadas. Dios pondrá a los jetros cuando llegue el tiempo, enviará personas para que nos ayuden en nuestro liderazgo en la iglesia. Por eso siempre es importante ser una persona enseñable. Por eso veníamos hablando que los discípulos siempre hay que hacerlos, siempre hay que formarlos. Y eso es lo que nos dijo Jesús. Vayan y hagan discípulos. Personas que hagan lo mismo que nosotros. Personas que hagan las cosas como nosotros. Incluso personas que hagan las cosas mejores que nosotros. No tenemos por qué sentir celos de personas que hacen las cosas mejor que nosotros. Por ejemplo, si llega alguien en la iglesia y predica mejor que yo, predica mejor que usted, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos apoyados? ¿O sentimos que esa persona posiblemente va a robar nuestro lugar? Tenemos que ser personas que formen a la gente. Recordemos el ejemplo de Pablo, que él formaba a los discípulos y dejaba ahí liderando la iglesia, encargándose de la iglesia. Eso es muy importante, entrenar a la gente. Entonces, por eso dice la oración de Jesús, dice, cuando les dice a sus discípulos que tienen que orar por los obreros y no por la mies. Muchas veces nosotros oramos por la mies y decimos, Padre, trae las personas que aún no te conocen, trae las personas no cristianas que vean a tus pies. Pero Jesucristo nos enseñó y nos dijo por quiénes debíamos orar. Debemos orar por los obreros, no por la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces tenemos que cambiar nuestra oración en lugar de decir, Señor, te pedimos por los perdidos. Le decimos, Señor, manda obreros a tu obra. Manda discípulos, manda líderes. Formemos líderes y cuando haya líderes, deleguémosles responsabilidades. Dirección. Se implementan los procedimientos. Ahora Moisés debe delegar, formar discípulos, entrenar a la gente. De esa manera el trabajo sería más eficiente. Si usted siente como líder, como pastor, que está muy cansado porque hay mucho trabajo en la iglesia, pregúntese, ¿a quién o a quiénes tengo para que puedan hacer el trabajo mejor? O, sí, para hacer el trabajo mejor que yo, para hacer el trabajo como yo, mejor que yo. Preguntémonos y seguramente van a haber personas ahí que van a estar dispuestas a ser los Aarón, a ser los Ur, que nos ayuden a aligerar la carga del pueblo. Así que ánimo, yo sé que establecer una iglesia no es cosa fácil, pero tampoco es imposible. Siempre se puede mejorar. En la próxima sesión hablamos de otras cosas bien interesantes también. Ahora, una actividad. Dice, después de ver la clase 8, envíe las respuestas de estas 3 preguntas al WhatsApp del maestro el mismo día de la clase. Esta actividad contará como su asistencia y vence el mismo día de la clase a las 23 horas. Entonces, lo que tiene que usted enviarme ahí por WhatsApp, solo las respuestas. Escriba número 1, por ejemplo, aprendimos aquí estas 3 preguntas.
¿Qué significa Jetro? Número 1 significa, bueno, usted pone ahí lo que significa. Número 2, ¿qué dice el inciso F que aprendimos? Número 3, ¿qué inciso le llamó más la atención? Nada más, no tiene que llevar una página, sino que en una oración nada más, una oración corta. Entonces eso va a servir como su asistencia. Así que mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado. Nos vemos en una próxima oportunidad.